Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días. Qué gusto, qué gusto. Un gusto estar aquí contigo. Como dices, efectivamente nos conocemos hace bastante tiempo. Yo tenía 30 años en ese momento y tú abriste las puertas, ¿no?, de tus medios no tenía canas todavía. Para poder conversar. Sí, efectivamente. Mira, yo tampoco, ahora son puras canas. Así el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa, el tiempo pasa. Bueno, pero usted fue presidente de la megacomisión, que me parece iba a recaer en manos de Javier Díaz Canseco, que en paz descanse, pero ahí hubo una suerte de desencuentro, vamos a decir así, político, y al final usted asumió la responsabilidad. Sí, y usted era un novato en ese momento. Sí, se sumaron una serie de circunstancias. Javier no sintió que tuvo el apoyo suficiente de la bancada oficialista, pero además el fujimorismo en ese momento dijo que si él presidía ellos se retiraban, ¿no? Entonces fueron una serie de circunstancias en donde al final se me propuso, yo ya había cumplido los 31 años, era bastante joven, sí tenía experiencia en el Parlamento, porque yo había trabajado con el grupo parlamentario nacionalista por algunos años, pero definitivamente fue una experiencia pues que me agarró un poco por sorpresa. Pero bueno, salimos adelante y yo creo que si se ve ahora los resultados de la Lavajato, del Club de la Construcción, ahora lo que se está investigando de las propiedades, de las inversiones, yo creo que fuimos por buen camino. De acuerdo. Ahora, ustedes incluso convocaron al expresidente García, todo un político curtido, etcétera. Pero han pasado los años, no lo recuerdo muy bien, pero me da la impresión, si no ya usted me corregirá, como que no le sacaron el jugo, digamos así, a la cita de García en esa megacomisión. Mira, lo tuvimos tres veces. Una primera, que hablamos básicamente de los colegios emblemáticos. Una segunda, que fue de las más importantes, donde hablamos del caso narcoindultos. Recordarás que este caso tuvo un gran impacto. Y esa fue la sesión que él anuló por la vía judicial, con un juez que además ahora sabemos que ha tenido vinculaciones con los cuellos blancos y que ha sido procesado, está suspendido, según entiendo, y lo citamos una tercera vez. Y en estas sesiones, si bien es difícil hacer que un político experimentado diga todo lo que requeriríamos que diga, se habló de varios temas, entre ellos de las famosas conferencias. Él, para justificar sus gastos y sus adquisiciones, habla de las conferencias y años después se conoce que una de ellas fue pagada con la caja 2 de Odebrecht. Entonces yo creo que, por un lado, la megacomisión tuvo sus informes que se aprobaron, sus casos que fueron al Poder Judicial, como el caso narcoindultos, pero también estos efectos, ¿no? Que un intento de justificarse, García suelta esta información de la conferencia que después da pie a las investigaciones de la Lavajato. Claro, años después me acuerdo que en las redes estuvo publicando una presunta declaración suya en el sentido de que, y esto lo promovían los alanistas, que no se había encontrado nada malo en la persona de Alan García. Falso. Nosotros formulamos denuncia constitucional por 4 casos: colegios emblemáticos, agua para todos, narcoindultos y la presunta interferencia en el caso Business Track, en los petroaudios, ¿no? Y en el caso de enriquecimiento ilícito, lo que dijimos fue muy claro. En las cuentas personales no hay elementos sospechosos, pero sí hay elementos bastante sospechosos en el entorno más próximo. Y ya en ese momento mencionábamos a Nava, que ahorita Nava está dentro del proceso de colaboración eficaz. Por supuesto, no habían colaboradores eficaces, no sabíamos de Jorge Cuba, no sabíamos de Miguel Atala, pero sí señalamos toda una red que después ha sido investigada por la Fiscalía, y también señalamos que había aspectos que él no había declarado. Por ejemplo, una cuenta en París, algunas propiedades. Entonces, todo eso está. Lo que pasa es que los defensores de García agarraron el video, me cortaron ese pedacito y eso es lo que han difundido, ¿no? Claro. Qué pena, digo yo, Sergio, que la corrupción no esté personificada en Fujimori, que está preso, o en García, que ya falleció. La corrupción va más allá de las personas en el Perú y lo estamos viendo ahora con este gobierno. ¿Qué impresión tiene usted? Es un sistema, ¿no? Es una lógica de interacción entre los ciudadanos con el Estado, entre los actores privados, entre el mercado y el Estado. Por eso es que no basta con aumentar penas, ¿no? Hay que hacer un cambio profundo que sí pasa por cambios legislativos, sin duda, pero también por fuertes cambios culturales en esa relación, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahora en este contexto frente a ese problema? Bueno, este contexto es particularmente delicado porque... Tenemos encima una pandemia, ¿no? Tenemos una pandemia, ¿no es cierto? Y cuando hay pandemia, baja también el control ciudadano.
Baja la vigilancia ciudadana, los ciudadanos no se están reuniendo y organizando para verificar temas, por ejemplo, de pequeña corrupción, como se le llama, lo que pasa en el hospital, lo que pasa en el colegio, ¿no? Donde siempre los actores sociales suelen estar activos. Entonces hay más espacio también para decretos de urgencia, para adquisiciones con menos controles, y eso es un riesgo. Eso eleva el riesgo de corrupción, efectivamente, ¿no? Pero bueno, todo se investiga, o sea que habrá el momento también de investigar lo que está pasando en la actualidad. Claro, pero usted hablaba de sistema, pero sin embargo, por supuesto, en el marco de eso, que es un sistema de corrupción, somos las personas las que estamos inmersas en eso, o sea, de generación en generación. Sí. Y uno dice, ¿cuándo vamos a parar? ¿Cuándo va a parar, no? Cuando uno lee Historia de la corrupción de Alfonso Quirós, da pena por el país y a mí particularmente me da mucha pena porque ya estamos en el Bicentenario. Esto que parece una mala anécdota, nada menos que Simón Bolívar emitiendo un decreto y diciendo se va a dar la pena capital a todos los corruptos. O sea, para que él decida eso es que ya teníamos. Él tenía la impresión de que aquí la corrupción era muy alta, ¿no? Y era un sistema instaurado por la colonia. Porque claro, llegaban los virreyes, estaban lejos del control de la metrópoli y todos se aprovechaban, todos querían rodearlo para beneficiarse, ¿no? Ser un mercantilismo bastante corrupto, ¿no? Vale. Y eso se ha mantenido lamentablemente, ¿no? Bueno, ¿y cómo aprecia Sergio Tejada este proceso electoral? Es una campaña electoral atípica, por supuesto, por el tema de la pandemia. Nos quedan algunos meses, las elecciones son en abril, el 11. Hay algunos ya que parecen estar en el partidor. ¿Cómo lo aprecia usted? Yo creo que son unas elecciones muy importantes. Vamos a tener que reconstruir el país. Vamos a reconstruir el tejido social, reconstruir la economía y, como yo digo siempre, en base a la protección social. Hemos estado desprotegidos. Eso es lo que ha mostrado la pandemia. Sin un buen sistema de salud, sin una capacidad del sistema educativo para entrar a la virtualización, sin un seguro de desempleo, sin pensiones dignas, sin un sistema que la gente le diga, bueno, yo me puedo quedar en casa porque tengo mi ingreso, porque... No, la gente no podía, la gente tenía que salir, la gente tenía que sobrevivir. El dilema fue o morir de hambre o morir de COVID, ¿no? Y eso es fruto de la desprotección. Entonces creo que esta elección es fundamental. Yo espero que más gente se anime a participar, claro, porque si no participamos, siguen los mismos de siempre. De acuerdo. No hay mal que por bien no venga. Entonces, usted decía casi vamos a empezar de cero, aunque no usó ese término. Pero es un buen momento para cambiar varias cosas. Es un buen momento para cambiar varias cosas y hay episodios en la historia. Tenemos, por ejemplo, la forma en que Europa se reconstruyó después de las guerras, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen Europa es lo que es por el Plan Marshall. Pero el Plan Marshall era inyección de dinero, básicamente, ¿no? Yo creo que es porque generó un nuevo pacto social y creó el estado de bienestar. Entonces, el estado de bienestar que decía, a ver, tú vas a tener salud, tú vas a tener educación, tú vas a tener seguridad social, son pensiones, etcétera, y vamos a tener una relación mejor entre capital y trabajo. Digamos, los trabajadores van a ganar bien, van a estar más protegidos, y a partir de ahí se crea pues un círculo virtuoso donde Europa se levanta rápidamente, ¿no? Claro. Y vienen décadas de prosperidad. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo. Por lo tanto, tenemos una grave responsabilidad en relación con otros procesos electorales para elegir ahora sí bien. Una enorme responsabilidad. A veces, justo estábamos reflexionando el otro día sobre ese tema, a veces se responsabiliza mucho al ciudadano, ¿no? Se dice, usted, tú que votas mal, pero ¿qué opciones hay? Sí, pues ¿quiénes están en la vitrina? Exacto, a veces faltan opciones. Entonces yo creo que hay que dar esas opciones. Justamente, no sé si será verdad, pero me llegó la información de que Fernando Olivera y Pedro Cateriano están en problemas para postular, en la posibilidad de postular en las elecciones. Cuando yo digo, debieran tener todos la posibilidad de estar en la vitrina porque será el pueblo el que decida. Sí, eso hay que señalarlo. Yo creo que los entes electorales y el mismo Congreso de la República han cerrado el sistema, han cerrado en cierta forma la participación y no han considerado que la pandemia, sobre todo cuando estuvimos en cuarentena, detuvo los procesos de inscripción de los partidos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora soy afiliado, soy de Nuevo Perú, estamos en un acuerdo político con Juntos por el Perú, pero en Nuevo Perú iniciamos el proceso de inscripción y al poco tiempo nos tocó la cuarentena. Meses en los que no pudimos afiliar. Claro. Entonces, ¿quién nos devuelve ese tiempo
y el Congreso no quiso ampliar el plazo, los entes electorales tampoco. Ahora tenemos, como Nuevo Perú, tenemos más de 26.000 fichas de afiliación, queremos seguir afiliando ciudadanos y ciudadanas, pero claro, estas decisiones han perjudicado y han cerrado un poquito el espectro, ¿no? Cuando se debe ampliar más bien a una mayor participación. Hay una carta, entiendo que del grupo de Verónica Mendoza y de Juntos por el Perú, solicitándole al Frente Amplio que hagamos una sola fuerza común, por lo menos eso es lo que dice la carta. ¿Se ha logrado ya alguna respuesta o está cerrada esa posibilidad? El Frente Amplio está en un proceso interno. Tienen ellos sus congresos, sus asambleas, entiendo que tienen diferentes posiciones con respecto a este tema. Nosotros consideramos que somos fuerzas que tenemos muchas afinidades, muchas similitudes. Si uno ve en el momento en que los dos tenían un grupo parlamentario, Nuevo Perú y Frente Amplio, la votación era muy similar y estamos ahora ante una tarea histórica gigantesca de lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos y consideramos que todas las fuerzas progresistas de izquierda deberíamos ir juntas, ¿no? Claro. Esperamos a ver los procesos, que continúen los procesos, pero nosotros seguimos avanzando buscando un mayor acercamiento y una mayor unidad con fuerzas sociales, políticas, etc. Yo soy de los que piensa, de repente injustamente, que la izquierda siempre va desperdigada porque todos quieren ser en la izquierda este pechito. Y que más bien la derecha va desperdigada ahora por un asunto de estrategia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahorita la mayor división está en la derecha, ¿no es cierto? Hay una cantidad de candidatos y yo bromeaba un poco que son todos incluso parecidos, ¿no? Y en la izquierda más bien, Juntos por el Perú agrupa una cantidad enorme de organizaciones. Esta alianza, lo más visible, digamos, es Nuevo Perú con Juntos por el Perú, pero hay más agrupaciones nacionales y regionales que están. Entonces, hemos producido ya una unidad importante. Queremos seguir sumando porque yo creo que los retos son mucho más grandes que cualquier organización e incluso que cualquier candidatura. Por supuesto, nuestra candidata en Nuevo Perú es Verónica Mendoza y vamos a impulsar esa candidatura en los procesos internos, pero podrían haber otras precandidaturas. ¿Por qué, tras la caída de Berlín, del muro de Berlín, que fue hace muchos años, la izquierda no ha terminado de cuajar en una sola idea o en un solo frente, como en algún momento se logró con Alfonso Barrantes? ¿Cuál sería el problema? Bueno, hay que ver cada realidad, ¿no? En el caso del Perú, creo que sí hubo un problema de algunos liderazgos, hubo mucho choque entre liderazgos que impidió esa unidad. También tuvo que haber un proceso de repensar las formas, ¿no? La izquierda pasó de estar muy centrada en lo económico, en el control estatal, digamos, de las fuerzas productivas, a empezar a pensar en una democratización de distintas áreas de la vida social. Por eso ahora se habla de redistribución y reconocimiento, recogiendo incluso algunas demandas históricas liberales, pero no renunciando al tema redistributivo, ¿no? Creo que es fundamental un Estado fuerte que garantice derechos, que pueda equilibrar las dificultades que genera el mercado. Claro. Yo creo que ya hay un discurso mucho más cuajado desde hace un tiempo, ¿no? Ahora el tema pasa un poquito por las personas y por construir organizaciones. Usted será candidato al Congreso, sin duda. Soy precandidato en estos momentos. Sí, como parte de Nuevo Perú se me hizo la propuesta, entré como precandidato, hemos pasado por unos filtros iniciales y ahora vamos a tener un proceso interno. ¿Qué tipo de filtros se hacen? Lo pregunto porque a veces vemos en el Congreso pues, a cada personaje y creo que no es mala la pregunta. Sí, no, está muy bien, porque además los partidos tienen la labor fundamental de llevar a los mejores candidatos, ¿no es cierto? Son el primer filtro. En nuestro caso ha habido una evaluación exhaustiva de nuestra hoja de vida, también se ha pedido adhesiones ciudadanas y se ha pedido también que apoyemos en el proceso de afiliación. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Somos ahora 30 precandidatos y de esos 30 saldrá un número menor porque tenemos que tener un proceso interno también con Juntos por el Perú. ¿Hay fecha para las elecciones internas? El 17 de octubre. Ajá. El 17 de octubre, yo lo voy a estar informando a través de mis redes sociales. Que esté presente la OMPE, me parece, ¿no? ¿O no? Sí, en el caso de Nuevo Perú es un proceso interno, pero ya cuando juntemos con los precandidatos de Juntos por el Perú va a haber una supervisión seguramente de la OMPE. Correcto, claro. Va a haber primero una elección interna de un grupo y después ya... Efectivamente. Bien, para concluir, ¿cuáles son las banderas desde su punto de vista, Sergio, que los políticos y sobre todo los candidatos presidenciales deben levantar para aspirar a la jefatura del Estado a partir del 28 de julio del próximo año?
Yo creo que este es un momento donde se tiene que levantar la necesidad de la protección social, de un Estado que proteja, de un Estado que garantice el ejercicio de derechos. Lo señalábamos hace un momento, estamos en una etapa de reconstrucción y esa reconstrucción se tiene que dar sobre un nuevo tejido social, sobre una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad. Hay muchos temas específicos en educación, en salud es fundamental integrar el sistema y hacer una verdadera reforma. Hemos estado con un sistema totalmente desperdigado y eso ha tenido consecuencias. La reforma de pensiones es muy importante, no solamente para los jubilados, sino también para el recambio laboral que es necesario, generacional. Tenemos una reforma tributaria que se tiene que llevar a cabo para que se puedan financiar todos esos cambios. Claro. Muchas veces nos dice la izquierda, muy bien, los derechos, pero ¿cómo se financia? Bueno, necesitamos una reforma tributaria y hay experiencias importantes en el mundo al respecto. El agro, que está sumamente olvidado, los pueblos indígenas, ¿no? Las distintas minorías en el país, yo creo que hay que repensar todo, ¿no? Con calma, pero generando los cambios porque este es el momento. Una rapidita, ¿los chicos deben regresar al colegio el próximo año? Ojalá pudieran regresar con vacuna, con ya la pandemia. Con vacuna a los docentes, porque los niños no pueden vacunarse. Sí, bueno, pero con todas las medidas de seguridad, ¿no? No hay que apresurarse. Ojalá se logre, yo espero que sí, porque también es muy difícil para los chicos. Yo tengo hijos y es muy difícil estar en casa todo el tiempo sin contacto. Claro, la virtualidad no es un hecho de virtudes. Tampoco es malo, pero no es un... Ha sido un aprendizaje enorme. Sí. Han aprendido a usar la computadora, a usar estos espacios virtuales, usan el Word, usan muy bien, excelente, pero necesitan el contacto, necesitan socializar, pero todo a su tiempo. Todo a su momento. De acuerdo. Sergio, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muy gentil. Ha sido Sergio Tejada, integrante del partido Juntos por el Perú, que ahora está en alianza, por supuesto, con la agrupación Nuevo Perú de Verónica Mendoza.